Bueno, como les estaba comentando, Krippendorf da una definición de lo que es el análisis de contenido y él lo define como una técnica de investigación destinada a formular a partir de ciertos datos inferencias o deducciones reproductibles válidas que puedan aplicarse a su contexto. Esto quiere decir que esas inferencias o deducciones van a ser reproductibles porque se puede aplicar esa misma técnica a otra investigación de manera válida y que se puedan aplicar a un contexto pues, distinto al primero que se utilizó para hacer una investigación. El análisis de contenido nos recomienda Krippendorf, debe quedar claro qué datos se analizan, de qué manera se define y de qué población se van a extraer esos datos. Los datos son lo único disponible para el especialista en el análisis de contenido. En todo análisis de contenido debe hacerse explícito el contexto con respecto al cual se analizan los datos. Yo pongo un ejemplo, pues si se puede, imagínense que estamos haciendo el análisis de contenido de los periódicos antes y después de la elección del presidente de la República, la más reciente que fue en el 2018. Eh, no se va a analizar igual una noticia de hoy, publicada en una primera plana con declaraciones del presidente, y va a ser distinto el análisis si se publicó, pues no sé, durante la, las campañas presidenciales que se llevaron a partir de, pues de marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta el día de la elección. Bueno, pues no es lo mismo. Entonces ese es el contexto que se tiene que tomar en cuenta para hacer un análisis de contenido. Y bueno, Krippendorf dice que los psicólogos suelen interesarse en un autor individual, es decir, un político, una personalidad o un paciente. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los investigadores de la comunicación suelen situar los mensajes en el contexto de la interacción entre el emisor y el receptor. Si los psicólogos solamente analizan al emisor, a una sola persona, los investigadores en comunicación suelen situar los mensajes en el contexto de la interacción entre el emisor y el receptor. Los intereses y conocimientos del analista determinan la construcción del contexto dentro del cual realizará sus inferencias. Esto quiere decir, pues, que el background o los conocimientos previos que nosotros tengamos acerca del tema que vamos a organizar, pues de esos van a depender la construcción del contexto en el que vamos a realizar nuestra investigación. Es importante que el investigador conozca el origen de sus datos. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque mientras mejor sea o mientras la fuente sea fidedigna o sea una fuente de primera mano, pues vamos a tener más seguridad de los datos que vamos a analizar. Y como en todo tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, se debe enunciar con claridad la finalidad o el objetivo de lo que el analista quiere conocer. ¿Qué es lo que puede pasar con una investigación de análisis de contenido? Bueno, Krippendorf dice que puede haber algunas situaciones que nos hagan caer en errores o que hagan que la investigación pues produzca algún error. Lo primero es que lo que se debe evitar es que no debe ser el análisis de contenido, no debe ser una técnica intromisiva. Así lo dice el texto, intromisiva, lo puse textual, pero me imagino que la traducción está equivocada y es intrusiva. Un investigador, un autor llamado Webb, en 1966, enumeró las reacciones de los sujetos sometidos a observación científica, es decir, cuando vamos a entrevistar a una persona y que le provocaría que nos diera errores o preguntas, o más bien respuestas sesgadas. ¿Qué es lo que le causa estrés al entrevistado? Bueno, pues la conciencia de ser observado o sometido a una prueba. Si el rol del entrevistado o el informante no queda claro desde un principio,
Las influencias que se ejercen sobre el sujeto, es decir, si le hacemos alguna pregunta esperando que nos conteste lo que nosotros queremos, si las preguntas son inducidas. Las influencias que se ejercen sobre el sujeto, los estereotipos y preferencias en la formulación de las respuestas por parte del sujeto y los efectos de la interacción del entrevistador sobre el sujeto. Así es de que, como ya decíamos en algún momento sobre lo que son las entrevistas, pues sí se tiene que cuidar que la interacción con el entrevistado sea de lo más amable posible. ¿Cuáles son las limitaciones del análisis de contenido? Bueno, pues que si no se pone un objetivo claro desde un principio, se puede obtener un gran volumen de información y este gran volumen de información puede exceder la capacidad de trabajo de un solo analista. Entonces, a lo mejor en vez de un analista vamos a necesitar 2 o 3 y pues tenemos muchas veces el tiempo contado para hacer una investigación. ¿Cuáles son el tipo de investigaciones que arrojan muchos más datos que pueden ser no muy cuantificables? Bueno, pues las conversaciones personales, los lemas publicitarios, los editoriales en los periódicos o noticias difundidas por medios de comunicación. Por eso tenemos que estar muy pendientes de que nuestro objeto de estudio esté muy bien delimitado. Bueno, y después, ¿qué dice el otro autor, Santander, acerca de por qué y cómo hacer un análisis del discurso? Bueno, pues él dice que el análisis del discurso es una valoración epistémica del lenguaje. En ella los investigadores se enfrentan a textos o signos que requieren ser leídos para ser interpretados. Esos signos pueden ser el comportamiento de una persona, la manera en cómo se mueve, en cómo camina, en cómo se viste, o otro tipo de signos que muchas veces no son solamente textos o cosas que estén por escrito o que estén pintadas o que estén dibujadas. La lectura de todos estos datos requiere de un análisis. En el caso de la lingüística se trata de estudiar el lenguaje en uso. ¿Y por qué es importante, dice Santander, hacer un análisis del discurso? Pues porque analizar el discurso que circula en la sociedad es analizar una forma de acción social. Me viene a la mente el tema de Katia. Katia va a hacer el análisis de tweets a través del hashtag MeToo o de no me violan, me matan, y si no es que a lo mejor ya tiene más. Pero bueno, pues el análisis de ese discurso que ella va a hacer ahí en Twitter pues va a ser importantísimo porque se está analizando de alguna manera la forma de acción social. ¿Cómo hacer análisis del discurso? Bueno, pues es muy importante, lo dice Santander en la lectura, el investigador fija los márgenes y límites dentro de los cuales se va a mover de cara a su objeto de estudio y al propósito general de la investigación. Iniciar el problema con una pregunta de investigación que apunte a nuestro objeto de estudio y que ese objeto de estudio debe ser de naturaleza discursiva. La correcta formulación de la pregunta de investigación y del objetivo general para tomar en cuenta solo los datos que respondan a la pregunta, es decir, no desviarnos si empezamos a hacer preguntas de más o a leer de más o a querer tomar más en cuenta otros datos, pues nos vamos a perder del objetivo general de nuestra investigación. Santander dice que, bueno, que lo que nos va a decir a continuación es como un poco desanimante o preocupante porque no existe una técnica para hacer el análisis. Y esto causa decepción entre los estudiantes que están haciendo tesis de licenciatura o de cualquier grado. Recuerda Santander que en el caso de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el lenguaje era una manera de acceder al inconsciente. Sin embargo, bueno, él se dedicaba a analizar el lenguaje, sin embargo, no tenía una técnica, sino que analizaba juegos de palabras, asociaciones libres de palabras y chistes. El discípulo de Freud, Reich, se alejó de su mentor por falta de un método o técnica para el análisis del lenguaje y optó por analizar el lenguaje corporal. ¿Cuál es la frase de Reich? Bueno, las palabras mienten, pero las expresiones nunca.
Bueno, pues aquí el análisis del discurso nos dice Santander, cuando surjan dudas, preguntarse, ¿qué busco en este texto? No perder la pregunta de investigación ni el objetivo de la investigación. Él habla de varias propuestas de análisis o de modelos de análisis para el análisis del discurso, pero no las voy a poder decir todas porque estamos sobre el tiempo. Pero hay una que se llama de lingüística crítica, propone un modelo de análisis llamado transactivo transformacional, en el que la unidad de análisis es la oración o el enunciado. Esto intenta relacionar la organización social de la comunidad con la gramática y ver cómo las pautas determinadas del lenguaje influyen en el comportamiento no lingüístico. Y hay otro modelo de análisis que se llama gramática sistémico-funcional. Su unidad también es la oración y lo que propone son los vínculos entre el texto y el contexto en el que se da ese texto que vamos a analizar. Finalmente, el análisis del discurso cumple un papel importante, pero complementario. Reitera Santander que no existe un único modelo de análisis que se pueda aplicar cada vez. Por el contrario, siempre el análisis del discurso varía según los intereses que motiven la investigación, según las hipótesis que se formulen o los objetivos que se vayan a plantear. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.